Nos complace, querido amigo, querida amiga, seguir entregándote explicaciones básicas, sencillas, pero al mismo tiempo profundas de lo que es el Evangelio, para qué sirve el Evangelio y por qué tienes que aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios está muy interesado, nuestro amado y Salvador Jesús de Nazaret, en que usted reciba las verdades eternas en un lenguaje sencillo, en un mensaje claro, y que pueda llegar a tu intelecto y satisfacer la necesidad de conocer a Dios. Dios murió en la cruz de Calvario, Jesús de Nazaret murió en la cruz de Calvario para que todos conocieran el Evangelio. Quisiera leerles un versículo que me inspira a explicarte para qué sirve el Evangelio en la primera epístola universal del apóstol San Pedro. Es importante conocer que nuestro Señor Jesucristo desarrolla su evangelio y lo explica a través de 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego los apóstoles le dieron prosecución, continuidad, pragmatismo, ejercicio piadoso a través de obedecer esas verdades, y de allí se escribieron el libro de Hechos y otras cartas, pues el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros apóstoles, para darle amplitud a lo que Jesús quiso enseñar y quiso enviar a la raza humana, cómo es el Evangelio y para qué sirve el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros con amor entrañable, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Evangelio, las verdades morales de Jesucristo, se hacen patentes, se hacen evidentes a través de la historia, porque han influido, porque han llegado a diferentes lugares, a diferentes países, en donde sigue ejerciendo una influencia poderosa. El Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo tiene un poder gigantesco de transformación. Pero muchas personas menosprecian este intento amoroso, misericordioso de Dios de conciliar al hombre con Dios, de llevarlo a una plenitud espiritual, a una plenitud moral y emocional, y también política y social. Pero muchos desprecian el Evangelio no solamente porque existe en ellos desconocimiento, sino porque no saben a profundidad el provecho sustancioso que posee el Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un proyecto de vida eterna, es un proyecto de acomodo emocional en el ser humano. Y lo más importante que posee el Evangelio, como lo expresa el apóstol Pedro, que tiene la capacidad de purificar el alma, de transformarla y de mejorarla. Grandes hombres de la historia han reconocido la capacidad y el poder que tiene el mensaje de Jesucristo para transformar a los seres humanos. Un gran héroe de la emancipación, de la libertad en Venezuela, Simón Bolívar, dijo en uno de sus discursos, en el discurso de Angostura, dio un epítome teológico de los de mayor envergadura que yo he visto en un líder político. Y dijo así en el discurso de Angostura: el libro de los apóstoles, la moral de Jesús, la obra divina dada por la providencia para mejorar a los hombres. Este gran héroe de la emancipación venezolana reconoció que el Evangelio estaba para mejorar a los hombres. Hay grandes evidencias científicas, históricas, que comprueban que las verdades eternas de nuestro Señor Jesucristo contribuyen ampliamente
a mejorar la raza humana. Muchos líderes de la época, cuando Jesús estuvo en la tierra, adversaron terriblemente la verdad de Jesucristo. Para aquel entonces era difícil amar al enemigo. Para aquel entonces gobernaba un imperio cruel, el imperio romano, que a la mayoría de la población la mantenía esclava. Habían diferencias muy pronunciadas en la sociedad. Aún así Jesús mandó amar. Amados los unos a los otros. Esa verdad fue ridiculizada en el tiempo de Jesús. Crucificaron el autor y consumador de la fe. No obstante, el mundo entero se ha visto sumergido en grandes conflictos sociales de guerras y aniquilación de la raza humana. El mundo entero vivió terribles guerras, pero en este siglo que estamos, y que ya estamos entramos en otro siglo, se vieron dos guerras que para mí es una sola guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde más de 100 millones de personas murieron, y quizás mucho más de esta estadística, más de 100 millones de personas murieron a raíz de esa guerra. Para concluir, todas las Naciones Unidas en unas resoluciones que hoy enrumban una relativa paz. Y en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 1 de la Resolución de los Derechos Humanos, se establece algo que Jesucristo ha querido enseñar desde que estuvo en la tierra: que todos los seres humanos somos hermanos y debemos de tratarnos fraternalmente. La intención del Evangelio es llevar solución a la vida humana. Los seres humanos han sido rebeldes en muchos casos, pero al final, tristemente, después de grandes desgracias, terminan reconociendo que el Evangelio sirve para purificar el alma, sirve para purificar las corrientes de pensamiento ideológico, político y social del mundo entero. Un gran científico, Sigmund Freud, realizó varios estudios. Luego un doctor tomó la tarea de estudiar todos esos documentos y en todos pudo descubrir, en 261 casos estudiados por Sigmund Freud, que en todos los casos las personas que padecían de neurosis, de histeria y otros trastornos del sistema nervioso desobedecían de una forma u otra el sermón del monte, el sermón del llano. Amado amigo, amada amiga que me escucha, el Evangelio sirve para purificar el alma, para mejorar a los seres humanos. La doctrina de Cristo, la idea de Cristo es el proyecto más hermoso, más espléndido que Dios haya podido traer sobre nosotros los seres humanos, para cuidarnos, para conservarnos, para llevarnos a una mejor vida. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sirve para liberar al hombre del pecado. Muchas personas dicen que se mandan solos, pero están atados a adicciones, están atados a vicios y pecados que ellos dicen ser libres, pero al mismo tiempo son esclavos. Jesucristo dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Muchos científicos de renombre han querido contribuir con la liberación del alma y han aportado grandes recursos científicos, como es el caso de Sigmund Freud. Aportó grandes avances al estudio de la histeria, de la neurosis, de la locura del ser humano. Pero él tuvo grandes depresiones y tuvo que enfrentar grandes conflictos. Y es triste saber que a pesar que él aportó recursos importantes para la ciencia, que hoy son válidos aún para confirmar que el Evangelio es precioso y maravilloso, él murió aferrado a una adicción que aceleró su proceso terminal de la vida. Aquel que prometió recursos poderosos terminó siendo esclavo de una adicción que le llevó a finiquitar su vida. El Evangelio sirve para liberarte. Cuando un ser humano acepta a Jesucristo como único y salvador de su alma, entra en la mayor posibilidad
emocional, espiritual, social, de ser liberado de los grandes errores que hoy abaten a la raza humana, que es el pecado. Jesucristo y el Evangelio del Señor Jesucristo tiene el poder de liberarte del pecado, tiene el poder de mejorar tu vida. El Evangelio sirve para librarte de la condenación. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio sirve para librarte de una condenación que está ceñida sobre los seres humanos que se niegan y se rehúsan a creer y a practicar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me llena de asombro cuando analizo algunas evidencias científicas y actualizadas. Jesús nos mandó amar aún a los enemigos. Jesús nos mandó amarnos fraternalmente. Hoy por hoy se ha comprobado que cuando damos amor, que cuando damos cariño y afecto, se activan en nosotros las hormonas que combaten en nuestro sistema inmunológico para evitar el cáncer y las enfermedades degenerativas. La endorfina, la oxitocina y otras hormonas que contribuyen a que nuestro cuerpo luche y combata contra las enfermedades, se activan cuando nosotros vivimos en el amor. Jesucristo hace 2000 años atrás nos mandó a amarnos. Así que el Evangelio, como lo expresó nuestro Señor Jesucristo, es como la sal. La sal, Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal se usaba en aquel entonces para conservar los alimentos. El Evangelio sirve para conservar nuestra vida más saludable, para conservar nuestras emociones en equilibrio, para conservar nuestra sociedad en un mejor camino, porque Jesús se autoproclamó como la verdad, como el camino y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no podemos llegar a ningún lado. Jesús es el todo. Jesús es el ser más maravilloso que ha pisado la tierra. Y su propuesta de evangelio sirve para mejorar la vida, para librarnos del pecado y librarnos de la condenación eterna. En estas breves palabras te hemos explicado algo que es muy amplio y muy profundo. Hemos hecho un intento de recoger en esta verdad eterna algo maravilloso que Dios en más de 1400 años desarrolló y lo trajo a través de la revelación bíblica en la palabra de Dios. Hoy te lo estamos entregando en internet en estos breves minutos, sabiendo que tú necesitas el Evangelio, porque el Evangelio sirve para todo lo mejor en esta vida y la venidera. Un abrazo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y te invito a que recibas a Jesucristo en tu corazón, aceptándolo en tu vida, invocando su nombre todos los días de tu vida. Porque el Evangelio es lo más hermoso, el instrumento poderoso de Dios para la salvación de tu alma y para mejorar tu vida. Un abrazo. Dios les bendiga y Dios les guarde a través de Jesucristo. Amén.